Muy buenos días, Dios le bendiga mucho más en esta mañana. Bienvenido a nuestro devocional Amaneciendo con Jesús. Desde la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, de la ciudad de Sincelejo, Sucre, en el barrio San Luis, les bendecimos de una manera muy especial. Gracias por estar allí, atento a nuestra transmisión, participando de esta gran bendición en esta mañana, donde estaremos orando por nuestras vidas, orando por nuestra familia, nuestros seres queridos. En esta mañana estaremos compartiendo una palabra que bendecirá nuestra vida y alcanzará a nuestra familia de una manera poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y hoy podemos levantarnos en este nuevo día porque Jehová nos ha sostenido. Él es quien nos da las fuerzas para levantarnos y es quien nos permite el aire que respiramos. Por eso estamos agradecidos en esta mañana porque tenemos buenas noticias de nuestra familia. En esta mañana bendecimos la vida de nuestro pastor José Miguel Contreras, quien está allí atento a nuestra transmisión. Bendigo la vida de cada una de las personas que están dispuestas para participar de este devocional de bendición. Bendigo la vida de mi hermana Elida Sierra, quien está allí también atenta como siempre a nuestras transmisiones. Bendigo la vida de mi hermana Marisol Benítez, Miriam Luz, y la vida de mi madre Miriam García, quienes están atentas también ya a nuestra transmisión. Si usted no me aparece allí en lista, también sea bienvenido y bienvenida en esta mañana. Quiero que oremos en esta mañana primeramente para que encomendemos a Dios todas las cosas en este nuevo día. Padre, te damos gracias en esta mañana porque has sido bueno, has sido fiel, Rey amado. Dios mío, en esta mañana te damos gracias por tantos favores recibidos de ti, Señor amado, por el aire que respiramos, Señor, por poder ver este nuevo día, disfrutar un nuevo día en tu presencia. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hoy es una oportunidad que tenemos para buscarte, para servirte, para hacer las cosas que te agradan. Una nueva oportunidad para nosotros, un nuevo amanecer para nuestra familia, nuestros seres queridos, una nueva oportunidad de salvación en tus manos. Padre, te damos gracias por todo lo que usted nos brinda, Señor amado. Innumerables son tus maravillas, tus, Señor, beneficios para con cada uno de nosotros, para con nuestra familia. Incontables son, Padre de la gloria. Dios mío, en esta mañana, Señor, nuestro corazón se llena de gozo, de regocijo, al saber que no estamos solos, que eres ese Padre celestial, que nos amas, que nos proteges, ese Padre celestial, proveedor, ese Padre celestial, que está atento al clamor de sus hijos. Sus oídos están allí atentos y su mirada puesta sobre cada uno de nosotros, para protegernos, para librarnos, para ser ese Dios que nos suple todo lo que nos falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos en esta mañana, porque tienes planes de bien para nuestra vida, nuestra familia. Señor, porque tus propósitos son mejores que los nuestros, Señor. Gracias, Señor, porque tu poder es sobrenatural para sanar, para libertar, para salvar, para bendecir la vida del ser humano. Gracias te damos en esta mañana, Padre de la gloria, porque sabemos que trabajas a favor de nuestras vidas. Cada día estás moldeando nuestra vida, quitando las imperfecciones, Padre de la gloria, porque nos hemos dispuesto en tus manos. Cada día estás tomando nuestra familia, Señor amado, y por eso te damos gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu favor les alcanza a ellos también. Gracias por esa palabra que vamos a escuchar en esta mañana, que
creemos que bendecirá nuestra vida, alcanzará nuestra familia en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ser oidores, Dios mío, y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más en esta mañana y quiero invitarle para que juntamente estemos leyendo el libro de Génesis en el capítulo 6. Vamos a estar leyendo un precioso pasaje que bendecirá nuestras vidas de una manera muy especial. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Qué preciosa palabra en esta mañana. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel. Y hoy nos habla Dios de un hombre que agradó a Él delante de su presencia y caminó con Él. Noé caminó con Dios. Noé era un hombre, no era perfecto, un hombre que amaba a Dios, así como usted y yo también amamos a Dios. Y este hombre, Noé, temeroso de Dios y obediente a la palabra de Dios, era amigo de Dios. Noé obedeció la voz de Dios. Noé tenía una familia también, así como usted y yo también tenemos una familia a la cual amamos. Tenemos seres queridos por los cuales oramos. Y hubo un día que Dios se fijó cómo la maldad del ser humano había crecido en la tierra en los tiempos de Noé, de este hombre de Dios. Noé estaba rodeado por personas que no amaban a Dios, que no temían al Creador, personas que hacían todo lo malo, personas que se habían olvidado de la ley de Dios, personas que no invocaban el nombre de Dios y que vivían conforme a sus deseos, a sus pensamientos, a su voluntad.
Como hoy día también hay tales personas que no tienen en cuenta a Dios para nada. Como hoy día hay tales personas que no obedecen a Dios, que no aman a Dios. Así hay personas hoy día. Y Dios está mirando el proceder de ellos, que no tienen en cuenta a Dios y hacen todo lo que es abominación delante de Dios. Y no solamente personas, sino familias completas que se han olvidado de Dios. En medio de aquella generación torcida, perversa y depravada, en medio de aquella gente que habían ofendido tanto a Dios, que se habían olvidado de Dios, allí en medio de esa generación vivía Noé y su familia. Un hombre apartado del mal, porque él decidió seguir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Un hombre que juntamente con su familia brillaban en medio de las tinieblas de aquel tiempo. Un hombre que juntamente con su familia marcaban la diferencia en aquel tiempo. Y en medio de una generación depravada, en medio de una generación torcida, Noé y su familia brillaban como estrellas en el firmamento. Así quiere Dios que usted y su familia, que yo y mi familia, brillemos en medio de esta generación que hoy se porta como en los tiempos de Noé, en medio de una generación donde muchos han rehusado del llamado de Dios, del propósito de Dios, han negado a Dios. Así usted y yo hemos sido llamados para brillar, para ser diferentes, para ser buen testimonio de que hay un Dios grande y todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y al cual usted y yo obedecemos. A eso nos ha llamado Dios juntamente con nuestra familia. Aunque Dios había llamado a Noé con su familia, habían sido escogidos porque eran los únicos que temían a Dios. Noé informaba a las demás personas del propósito de Dios y del gran acontecimiento que había de suceder, porque supongo que no solamente Noé quería ser salvo él y su familia, así como usted y yo hoy anhelamos que muchas familias más sean salvas. Noé también lo anunció, daba explicación, así como usted y yo explicamos que Cristo viene pronto y que hay un Dios al cual debemos temer y obedecer. Pero lastimosamente la gente no escuchó la voz de Dios a través de Noé. Sin embargo, allí estaba ese hombre esforzado y valiente, ese hombre temeroso de Dios, Noé. Y por cuanto Noé creyó, también su familia fue alcanzada. Es así como vemos que Dios tiene una conversación con Noé. Dios le da instrucciones a Noé, porque sabe, el Dios que usted y yo adoramos, Él es real, Él vive, Él habla con sus hijos, Él nos da instrucciones. Ese mismo Dios de Noé es el mismo al cual usted y yo servimos. Y si nos disponemos a caminar con Él, ¿qué es caminar con Dios? Hablar con Él, obedecer su palabra, escudriñar su palabra, hacer las cosas que a Él le agradan. Y Noé así lo hizo. Hoy Dios, ese mismo Dios de Noé, que amó la familia de Noé,
también nos ama a nosotros, también ama a la familia, nuestra familia, también ama a la humanidad y también nos sigue instruyendo, dando las directrices de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, si Dios habló a Noé, le dio instrucciones, lo guió en los más mínimos detalles y acontecimientos, Él también quiere guiarnos a nosotros en nuestro diario vivir. Dios también tiene un propósito de salvación para nuestra familia, pero le toca a usted como cabeza de hogar o como esa persona que ha sido escogida con temor de Dios y como columna de bendición en su hogar. Le toca a usted y a mí forjar un presente y un futuro victorioso para nuestros seres queridos en las manos de Dios. Noé caminó con Dios, agradó tanto a Dios, que también el temor de Dios entró a sus familiares. También ellos obedecieron a Dios a través de Noé, porque Dios siempre tiene instrumentos de bendición aquí en la tierra para bendecirnos, para guiarnos, para instruirnos también por ese camino de bendición. Entonces, recuerde que usted y yo hemos sido escogidos como Noé para brillar en medio de las tinieblas. Y Dios empezó a darle una explicación detallada a Noé de cómo realizaría un arca en la cual él y su familia y toda clase de animales que iban a ingresar allí por parejas iban a ser salvos. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él toma el control de todas las cosas que nosotros debamos hacer para bien. Dios instruyó a Noé en todos los detalles para construir aquel arca. Y hoy Dios, a través de su palabra, nos instruye, nos enseña cómo ser esos buenos hijos de Él, cómo ser ese buen esposo, esa buena esposa. Dios nos instruye sobre cómo ser ese buen padre, esa buena madre, esa buena abuela, esa buena tía, ese buen tío, ese buen hermano, cómo ser ese buen hijo. Dios nos da las instrucciones detalladas a través de su poderosa palabra. Dios nos enseña cómo debe ser nuestro proceder en medio de la generación en la cual vivimos. Dios nos enseña detalladamente, así como le enseñó a Noé cómo construir aquel arca y de manera detallada le explicó. Así Dios hoy de manera detallada nos explica su palabra para que usted y yo, su familia y mi familia, seamos salvos. Aleluya. Dios quiere que seamos salvos y Dios nos da instrucciones diariamente para que podamos brillar, para que podamos ser buen testimonio, para que podamos alcanzar a nuestra familia. Dios nos da las instrucciones, como son la búsqueda diaria de su presencia a través de la oración. Dios nos da instrucciones, como son el ayuno, la vigilia, la fidelidad a Él, la obediencia a la palabra. Porque a usted y a mí no nos va a salvar el que estemos conectados todos los días, en todos los servicios, no, sino en que llevemos una vida obediente a la palabra de Dios. Cuando no estamos conectados en las transmisiones, cuando estamos en nuestras labores, cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos en otros momentos de nuestra vida y estamos mostrando el amor de Dios, estamos obedeciendo su palabra. Dios quiere que usted y yo obedezcamos para que alcancemos salvación, para que nuestra familia también vea ese buen testimonio y el temor de Dios entre en ellos, para que ellos también puedan proceder al arrepentimiento y a la salvación, que es para vida eterna.
Dios nos instruye diariamente a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios es para escucharla, atesorarla en el corazón y ponerla por obra. Noé escuchó la instrucción de Dios y atesoró cada detalle en su corazón para así obedecer la forma como haría aquel arca. Y Dios se agradó tanto de ver la obediencia en Noé. Yo me imagino que Noé se dispuso en aquel momento y empezó a buscar aquella madera, a dar los primeros pasos. Noé empezó a hacer conforme Dios le había dicho, y cuando usted y yo empezamos a cambiar, empezamos a obedecer, empezamos a dar pasos de obediencia, esto agrada a Dios. Y Dios pone una marca especial en nosotros, nos da un nombre y nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos aquellos que obedecemos su palabra. Y cuando hay un hijo, una hija que obedece, entonces podemos marcar a través de nuestra obediencia el futuro de nuestra familia, de nuestra parentela, de nuestra descendencia. Con nuestra obediencia nosotros alcanzamos grandes proezas en Dios y también participamos de esa salvación tan grande que Dios nos ofrece, la cual ganamos a través del amor y la obediencia a Dios. Su familia y mi familia son escogidas con propósito, así como Dios escogió a Noé y a su familia. Dios nos ha escogido en estos tiempos para grandes cosas. Y Noé se esforzaba día tras día. Su familia le ayudaba. Yo me imagino a Noé comentándole a su familia los planes que Dios tenía. Y como Noé era cabeza de hogar, era un hombre temeroso de Dios, su familia también estuvo sujeta y obediente a aquellas instrucciones que daba este padre de familia. Qué bueno cuando en el hogar hay ese orden, cuando se obedece a los padres, cuando los hijos están sujetos a la voluntad de los padres y a la voluntad de Dios, cuando están prestos y dispuestos. Sí se puede lograr. Con nuestro amor a Dios, con nuestro temor hacia Dios, con nuestra obediencia a la palabra de Dios, sí podemos marcar el presente y el futuro de nuestros hijos, porque ellos verán en nosotros ese ejemplo, ese testimonio. Nuestra familia verá algo diferente. Nuestra familia verá ese amor a Dios, ese respeto a Dios, y también ellos querrán a ese mismo Dios, querrán obedecerle por el testimonio y por lo que Dios empieza a hacer en ellos. A partir de nuestra obediencia, Dios empieza a transformar también nuestra familia. Cuando usted y yo decidimos caminar con Dios, así como lo hizo Noé, Dios empieza a impactar la vida de nuestros seres queridos. Es Dios, porque no es con espada ni con ejército, como dice su palabra. No es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios. Dios empieza a obrar en ellos, Dios empieza a transformarlos. Pero para que Dios trabaje, se necesita a alguien en el hogar que se esfuerce y por el cual entre la bendición al hogar, por el cual Dios quiera moverse y que su presencia diariamente habite en el hogar y en la familia, cuando usted y yo nos disponemos para obedecer a nuestro Dios grande y todopoderoso. Entonces vale la pena servir a Dios, porque marcaremos nuestra vida y nuestra familia, nuestra parentela alcanzará esa salvación tan anhelada. Vemos en la palabra que Dios decide dar instrucciones a aquel hombre temeroso, a Noé. Y Dios decide hacer pacto con Noé, un pacto eterno, un pacto de bendición, porque el hombre no hace pacto con Dios, es Dios quien hace pacto con el hombre. Porque mire que muchas veces hacemos votos delante de Dios, nos comprometemos a hacer cosas para Dios y muchas veces usted y yo le fallamos a Dios, no cumplimos lo que prometemos.
Pero Dios lo que promete lo cumple. Aunque pasen los días, pasen los meses y pasen los años, lo que Dios ha prometido para usted y para mí, lo veremos hecho realidad si caminamos en obediencia a Él. Porque hay algo que Dios no sabe hacer y es lo malo. Dios no sabe mentir. ¿Sabe? Cuando Dios nos promete algo, Él nos cumple. Él no nos falla. Porque allí se refleja la autoridad, el poder, la grandeza de Dios. Entonces, lo que Dios le ha prometido a usted y a mí, a su familia y mi familia, Dios lo hará. Pero necesitamos seguir caminando en obediencia a su palabra. Y Dios hace pacto con Noé y con su familia. Qué importante, ¿verdad? Dios haciendo pacto con el hombre. Dios dándole las instrucciones al hombre. Tremendo. Mire lo que dice la palabra. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aleluya. Toda esa parentela de Noé, toda esa familia completa, Dios la había destinado para que se salvaran también. ¿Sabe? El arca que construía Noé en aquel tiempo era para librarles de la muerte y de aquella hora terrible que habría de venir sobre la tierra, la cual destruiría aquella humanidad perversa, aquella humanidad que se había olvidado de Dios. Pero Dios no había olvidado a Noé. Dios no había olvidado a la familia de Noé. Mire, aquella arca estaba preparada para que la familia de Noé y muchos animales de todas las especies fuesen salvados, porque Dios tiene cuidado de la humanidad y de su creación. En este tiempo, Dios ha buscado un medio para que usted y yo seamos salvos, para que su familia y mi familia seamos salvos. Y ese medio, ese camino, ese canal, esa puerta que nos lleva al Padre, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual debemos escuchar, obedecer, abrir nuestro corazón, al cual anhelamos que nuestra familia también le abra el corazón, porque es a través de Él que vamos a ser salvos de aquella hora terrible que vendrá sobre la tierra, la gran tribulación. Es Él el que puede salvarnos de la muerte eterna, librarnos del lago de fuego, del infierno. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual usted y yo debemos seguir en este tiempo, abrir nuestro corazón y predicar a nuestra familia que hay un Cristo vivo, que sana, que salva, que liberta, que bendice. Hay un Cristo vivo que ha venido para traer salvación, para traer vida eterna a su vida y a mi vida, a su familia y mi familia. A ese es el cual debemos proclamar y anunciar en estos tiempos y hacer todo las cosas que agradan a Dios para que nuestra familia también sea alcanzada por el poder, por el amor, por la gracia de Dios. Aleluya. Siquiera con uno que haya en el hogar, que tema a Dios de verdad, que busca a Dios de verdad, es de verdad. Dice la palabra de Dios que si le buscamos de veras, con todo el corazón, entonces Dios estará cerca de nosotros. Veremos la gracia de Dios, veremos el favor de Dios si le buscamos de corazón, es de corazón. La palabra de Dios nos enseña que hay gente que no lo busca de corazón, que no está dispuesta a obedecer. Pero en esta mañana, yo creo que usted y yo somos esa generación como Noé, que está dispuesta a obedecer, a agradar a Dios, a servir a Dios. Y juntamente con nosotros, nuestra familia también verá salvación, verá vida eterna, porque Dios es un Dios que ama a las familias. ¿Sabe? Y no solamente en este pasaje, vemos cómo Dios hace pacto con un hombre que le teme y con una familia. Dios alcanza familias porque el propósito de Dios es alcanzar nuestras familias. Dios creó la familia. Dios ama a la familia. La familia es el núcleo principal de la sociedad. Y Dios ama a la familia y alcanza familias completas.
por uno solo que crea, por uno solo que tema, el poder de Dios se extiende y empezamos a brillar en nuestro hogar. Dios nos pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, y esa luz resplandece tanto en nuestro hogar que alcanza a nuestros seres queridos. No pierda la esperanza, no pierda la fe, porque si Dios puso su mirada en usted, también la ha puesto sobre aquellos seres queridos. También Dios está trabajando en ellos. También Dios tiene un propósito con ellos. Pero usted y yo le tenemos que buscar de corazón, de veras, con el alma, con entrega. Usted y yo debemos ser obedientes a Dios para que ellos también puedan ver salvación y vida eterna. Entonces, Dios quería salvar a Noé. Y si hubiese habido en aquel tiempo gente que se hubiese vuelto a Dios en obediencia, siquiera una persona más, siquiera una familia más, Dios les hubiese salvado también de aquel diluvio, del cual no creían en aquel tiempo. Solamente cuando vieron que empezó a llover, cosa que nunca se había visto, entonces creyeron. Y así acontecerá para muchos. Cuando sea el momento del rapto, cuando Jesucristo venga por su iglesia, muchos creerán, pero será demasiado tarde. Cuando Dios decidió que lloviera en los tiempos de Noé, empezó a darse aquel diluvio, allí la gente empezó a creer que era verdad lo que decía Noé. Se quisieron salvar, pero era demasiado tarde, porque no fue Noé quien cerró la puerta del arca. Fue el mismo Dios quien cerró la puerta y no permitió que nadie más ingresara. Solamente la familia de Noé y aquellos animales que habían sido predestinados por Dios para que también fuesen salvos. En estos tiempos usted y yo debemos escapar por nuestra salvación, hacer todo para ser salvos, para que nuestra familia también sea salva. Porque en el momento que Cristo venga, Él puede decidir. Y Él es quien va a permitir quiénes se van con Él y quiénes no. Pero qué bueno tener la satisfacción de que usted y yo hemos hecho todo por nuestra familia. ¿Será que usted y yo hemos hecho todo para que nuestra familia sea salva? Vivimos una vida en obediencia, en santidad, que agrade a Dios con los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los proceder. Con nuestras actitudes agradamos a Dios, marcamos la vida de nuestra familia, de nuestra descendencia. ¿Será que usted y yo estamos haciendo las cosas que agradan a Dios y por eso Dios también alcanzará a nuestra familia? Lo importante es que es tiempo para obedecer, para caminar con Dios así como caminó Noé. Lo importante es que es tiempo para buscar a Dios, tiempo para volvernos a Dios, tiempo para buscar a Dios de corazón, para clamar a Él de corazón, para vivir una vida de integridad delante de Dios. Es el tiempo oportuno. Aunque veamos a nuestro alrededor cómo la gente se ha olvidado de Dios, no importa. Busquemos nosotros a Dios. Clamemos a Dios. Esperemos en Dios, confiemos en Dios y sigamos poniendo nuestra familia en las manos de Él. Vemos que Noé y su familia alcanzaron salvación. Las esposas de sus hijos alcanzaron salvación. Todas las personas que viven con usted y todos los que hagan parte de su familia podrán alcanzar salvación y vida eterna, porque usted decidió creer. Amén. Qué importante es amar y obedecer a Dios. El día de la venida del Señor se aproxima y la recompensa para aquellos que hemos creído y obedecido vendrá con Él. Y entonces nos gozaremos, nos regocijaremos, veremos que valió la pena esos ayunos, esos esfuerzos, esas madrugadas, esas oraciones, esas vigilias, esa obediencia, ese sacrificio que hemos hecho delante de Dios. Nos daremos cuenta
que valió la pena y que aún cualquier cosa que hagamos será poco para esa salvación tan grande que Dios nos ofrece, para esas bendiciones tan grandes que Dios tiene preparadas. Démosle gracias a Dios en esta mañana por su palabra, que hoy bendice nuestras vidas. Bendigo cada familia que está allí representada. Bendigo su vida de una manera muy especial en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar allí conectado con nosotros y vamos a tener un tiempo para orar por nuestras familias. Amén. Démosle gracias a Dios por su poderosa palabra en esta mañana. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, que una vez más nos enseña que eres Dios de milagros, de maravillas, que has tomado la iniciativa de salvación en nuestra vida, en nuestra familia. Así como un día tomaste la iniciativa en la familia de Noé, estableciste con Noé, con su familia, su parentela, pacto eterno para salvación. Dios mío, creemos que también nos has llamado juntamente con nuestra familia, con nuestros seres queridos, para que veamos esa salvación tan anhelada, esa salvación tan grande. Y sabemos, Padre Celestial, que sigues haciendo milagros, sanidades, sigues libertando, sigues bendiciendo, pero sobre todas estas cosas sigues brindando vida eterna. Y es por lo cual nos debemos esforzar. Gracias porque tu mirada, Padre Celestial, está sobre mi vida, está sobre mi familia. Dígalo en esta mañana. Diga conmigo, tu mirada, Señor amado, está sobre mí, sobre mis seres queridos, para salvación, para vida eterna, para bendición. Gracias por haber tomado la iniciativa en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, por haber tomado la iniciativa en nuestra familia. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Si no hubieses llegado, Señor, a tocar la puerta de nuestro corazón. Dios mío, ayúdanos cada día a obedecerte. Que nuestra familia te obedezca. Dios mío, que en nuestros hogares esté tu presencia, el temor tuyo, Señor, porque hay alguien que atrae tu presencia. Y ese alguien soy yo. Dígalo en esta mañana, Señor, ese alguien soy yo, quien atrae tu presencia a mi hogar, a mi familia. Dígale gracias, Padre, en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús por lo que has hecho y seguirás haciendo. En tus manos está nuestra vida y nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Es una buena mañana para seguir allí de rodillas, clamando a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a ser esas personas íntegras, justas y obedientes a su palabra, para que Él siga tomando control de nuestra parentela, de nuestra familia. Gracias por estar allí compartiendo con nosotros en este devocional Amaneciendo con Jesús. Qué bueno cuando usted y yo empezamos el día con Jesucristo. Jesús es la luz del mundo y esa luz hoy resplandecerá más que nunca en nuestra vida y en nuestro hogar. Y esa luz de Jesús romperá toda tiniebla, toda dificultad, toda división, todo pleito, contienda, miseria y escasez. Hoy esa luz penetrante se queda en nuestro hogar y empieza a alumbrar todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús. Desde la Iglesia Cristiana, hoy, Milagro de Dios, les bendecimos en esta mañana de una manera muy especial, invitándoles en esta mañana, poderoso ayuno a partir de las 8:30 de la mañana. Seguimos orando, clamando por nuestra familia. Hay que disponernos para ofrecer delante de Dios sacrificio agradable. A partir de las 7 de la noche también tenemos poderosa transmisión, culto de sanidad, de salvación y milagros. En esta noche
Usted está invitado, está invitada. No desmayemos, no importa qué veamos en nuestra familia, no importa si aún no estamos viendo lo que anhelamos, lo que esperamos en ellos. Sigamos clamando y perseverando por nuestra parentela, sigamos luchando por nuestra salvación para alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Les bendigo en esta mañana, desde la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, de la ciudad de Sincelejo, Sucre, en el barrio San Luis. Les bendice su amiga y pastora Iris Benítez. Bendiciones.